Es un gran gozo en el Señor saludarlos, estimados hermanos, y darle la bienvenida en el nombre del Señor a este espacio donde juntos hemos meditado su palabra y hemos encontrado el consejo adecuado para nuestro bienestar espiritual. Gracias también al Señor porque Él nos permite el tiempo y las condiciones para volvernos a encontrar. Y sobre todo gracias por su palabra, la cual, como dice el Salmo 119 y verso 105, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En esta oportunidad también quiero agradecer a ustedes por sus oraciones, las cuales considero muy necesarias e importantes. Agradezco también por sus saludos, los cuales recibo en el amor del Señor. Quiero invitarlos con la ayuda del Señor a que juntos vayamos recorriendo las Sagradas Escrituras en este breve mensaje, y lo vamos a hacer tomando la carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 5, el libro de Judas en sus versículos 14 y 15 y el libro de Génesis en su capítulo 5 y versículo 18, luego del 21 al 24. Con estos textos bíblicos tendremos una idea un poco más completa sobre la vida de un hombre que hasta el día de hoy su fe y testimonio siguen siendo un gran ejemplo para nosotros, y este es Enoc, el cual es conocido como el hombre que caminó con Dios. De hecho, su biografía es una de las más breves de la Biblia, pero no por eso deja de ser muy significativa para los creyentes en este tiempo. Vamos entonces a la lectura de la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11 y versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Judas en sus versículos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con su santa decena de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Ahora el libro de Génesis en su capítulo 5 y versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Del 22 al 24. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Es bendita la palabra del Señor. Este ejercicio es muy importante al inicio del mensaje, en el tema de las preguntas que siempre nos planteamos para darnos una mejor idea de lo que encontraremos en el transcurso de este tiempo. La primera pregunta que nos planteamos es: ¿quién fue Enoc? Luego, ¿qué desafíos tuvo que enfrentar? Enseguida, ¿cómo pudo superar estos desafíos? Otra pregunta interesante es: ¿cómo pudo él marcar la diferencia en una sociedad en la cual le tocó vivir? También es muy importante que nos preguntemos cuál era la conducta de las personas en el tiempo en que Enoc vivió. Y finalmente, hermanos, ¿qué ejemplo tiene para nosotros la vida de Enoc en este tiempo?
Si queremos saber sobre las condiciones del tiempo en que Enoc vivió en cuanto a la conducta social, siempre es muy importante ir, por ejemplo, a los capítulos 5 y 6 del libro de Génesis. Allí los datos son muy reveladores. Esta generación antediluviana fue avanzando, si podemos decirle así, de manera progresiva y profunda en la pecaminosidad. Podemos decir que esta sociedad fue extremadamente mala, llena de corrupción, desobediente a Dios, sociedad que arreglaba sus propósitos personales o propósitos familiares conforme a lo que a ellos les parecía conveniente. Por eso alguien que era obediente a Dios, sin duda alguna, marcaba gran diferencia, como lo hizo Enoc en su tiempo. Por otro lado, hermanos, es muy importante poner especial atención a lo que nos dice Judas. Judas habla sobre una profecía que pronunció Enoc, incluso le llama el profeta Enoc. Esa profecía anticipa eventos futuros que eran demasiado futuros y siguen siéndolo al tiempo de Enoc. Esta profecía que Dios le reveló, sin duda alguna, tuvo que marcar la vida de Enoc. Dios le reveló un conocimiento que no lo era, que no era conocido para las personas de su tiempo. Sin duda alguna, hermanos, esta palabra revelada que Dios le dio afectó de manera profunda la vida y conducta de Enoc. No solamente Dios le llenó de conocimiento, sino también Enoc se movió hacia el entendimiento, de tal manera que guió su vida de acuerdo al conocimiento que Dios le había dado. Por otra parte también, Judas menciona que Enoc es el séptimo desde Adán. Él está mencionando la línea de Set. Pero existe otra también genealogía, que es la de Caín. En la genealogía de Caín se destaca el séptimo de esta genealogía, que fue Lamec. Solamente que la palabra destacar es hacia lo malo. Dice la palabra del Señor que Lamec tuvo 2 esposas, contrario a los preceptos que Dios había establecido en el huerto del Edén. Y Lamec se vanagloriaba, se jactaba de lo malo que era. Por lo tanto, Lamec, aún siendo el séptimo, pero de la línea de Caín, es el ejemplo del hombre carnal, de aquel que arregla su vida conforme a sus deseos carnales, aquel donde en su vida predomina las obras de la carne esencialmente. Por su parte, Enoc es el ejemplo del hombre espiritual, del hombre que en su vida manifiesta el fruto del Espíritu Santo, el hombre que cada día que avanza es más conformado al carácter de Dios, a semejanza de Dios. Este es el ejemplo de Enoc. Por aparte también es muy importante, hermanos, mencionar en el caso de Enoc que a pesar de que en la palabra del Señor, en el capítulo 5 del libro de Génesis, se menciona un número considerable de antepasados de Enoc, en realidad es a él donde la palabra del Señor se enfoca. Y tal parece que una persona como Enoc marcó notablemente la diferencia en relación a sus antepasados. Sin duda, algunos de ellos también buscaron a Dios, pero no lo hicieron con esa vida de compromiso como lo hizo Enoc. Por eso él es destacado en la palabra del Señor. Aunque Enoc vivió rodeado de iniquidad, él continuó caminando con el Dios verdadero. Hermanos, si en el fondo de nuestro corazón tenemos el deseo de mantener una estrecha relación con Dios, sin duda alguna esto afectará nuestra conducta diaria. Esto irá provocando que nosotros busquemos los medios necesarios a través de su palabra, conocer su palabra para agradar a Dios. Definitivamente nadie puede decir
que agrada a Dios mientras ignora su palabra. Esto no es posible. Conocer la voluntad de Dios es conocer su palabra. Lot fue amoldando su vida y esos hábitos se convirtieron en un estilo de vida sin duda. Nada es de la noche a la mañana, pero él creció, él se forjó su vida, su carácter, su manera de ser de acuerdo a la voluntad de Dios. De hecho, cuando vemos que fue durante 300 años esta actitud, entonces vemos que fue una acción continua y repetitiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conducta de Enoc, no fue una conducta temporal, no fue una emoción, fue algo un estilo de vida, una línea marcada siempre para agradar a Dios. Lo buscó, lo deseó con toda su alma. Y por eso mismo esto hizo, mis hermanos, que su carácter se fuera formando de esa manera. De hecho, mis hermanos, la forma verbal caminó con Dios también se menciona en el caso de otro gran hombre como fue Noé. Noé aparece muchos años después de Enoc, pero leamos la palabra del Señor que dice en el capítulo 6 del libro de Génesis y versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Quién acredita? Siempre nos preguntamos. ¿Quién califica la conducta? ¿Quién va más allá de las apariencias? ¿Quién es el que no se deja guiar por los prejuicios? Que no adelanta un juicio sin haber conocido la realidad de las cosas. Dios. Y aquí encontramos a Dios aprobando la conducta de Noé. De hecho, mis hermanos, tanto la vida de Enoc como la vida de Noé marcaron a su generación, a la generación en la cual les tocó vivir. Fueron instrumentos útiles y de mucha bendición en la mano del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque sin duda alguna agradaron a Dios, buscaron constantemente situarse dentro del perímetro de su voluntad. También de Abraham se dice esto. Cuando vemos la vida de Abraham, Génesis capítulo 17 y capítulo 24, de igual manera Abraham agradó a Dios. No porque eran hombres perfectos, lo hemos dicho en otras oportunidades, perfectos desde su estado natural. Pero sin duda alguna, mis hermanos, Dios los dotó de todo el equipamiento espiritual necesario para poder vivir esa lucha constante de agradarle a Él, aún en contra de su propia naturaleza humana. Ahora, muchas veces, hermanos, debemos entender lo siguiente. Después de la muerte de Abel pasaron casi 5 siglos sin que nadie se destacara por su fidelidad a Dios. Es como vivir en una sociedad que está bajo el pecado y acomodarse a ese sistema. Vivir bajo ese régimen. Lo que para ese tiempo, hermanos, era normal, era el pecado. Era tan normal encontrar a la gente caminando bajo sus propios pensamientos, su mente pecaminosa, que nadie podía escandalizarse. Pero no olvidemos algo. Para lo que el mundo considera como normal, no necesariamente está agradando a Dios. El mundo acepta muchas costumbres, muchos hábitos. La sociedad también acepta algunos cambios que no agradan a Dios. Por eso la palabra del Señor nos repite constantemente. Por ejemplo, Carta a los Romanos capítulo 12. No se adapten a este siglo, sino procuren ser transformados por medio de la renovación de su entendimiento para experimentar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que
Es como andar en contra de la corriente, en contra de un sistema cuyo fundamento es malo, es desagradable a Dios. Todo aquel hijo de Dios que se acomoda a este sistema, el que quiere andar con un pie en este mundo, pero también trata la manera de agradar a Dios, tiene que saber exactamente que la palabra rechaza tal actitud. La misma palabra del Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ah, hermanos, qué interesante es la palabra del Señor. ¿Cuáles fueron las implicaciones que tuvo la vida de Enoc? Es decir, ¿qué nos enseña esa vida? ¿Qué implicó el que él caminara con Dios? En primer lugar, un crecimiento espiritual bajo la dirección y aprobación de Dios. Dios aprobó la vida. Dios le permitió crecer porque estos años de relación con Dios fueron años, hermanos, en que sin duda su fe creció. Su obediencia también fue manifiesta. Nadie alcanza la madurez de la noche a la mañana. No, hermanos. Una vida en fidelidad al Señor es una vida de oración. Es una vida de lucha, es una vida de conocimiento de su palabra. Pero vamos creciendo cada día. No es que ya seamos perfectos, como lo he dicho anteriormente, no. Sino que cada día avanzamos, hermanos, porque el Señor también está dispuesto cada día a entregarnos una lección para nuestro provecho espiritual. No olvidemos que Enoc, antes de ser traspuesto, alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué más podemos pedir? Él alcanzó la máxima calificación que Dios da para sus siervos. Agradó a Dios. Otro aspecto significativo, tuvo claras sus prioridades. Es decir, antes de agradarse a sí mismo, antes de buscar agradar a los demás, buscó como prioridad agradar a Dios. ¿Cuál es la nuestra? ¿Es nuestra prioridad agradar a Dios? ¿Cómo arreglamos nuestra agenda en relación a las cosas con las cuales nos toca convivir? La palabra del Señor nos exhorta, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les vendrán por añadidura. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 9. Por tanto, ya sea que estemos presentes o ausentes, procuremos serle agradables. Hermanos, la calificación de Dios es una calificación justa. Decíamos en otras oportunidades, Dios va más allá de la apariencia y Dios ve justamente nuestra conducta. Así que en realidad el hecho de que Enoc agradara a Dios es porque él sabía que en medio de esa generación en la cual le tocó vivir, él siempre buscó tener comunión con Dios. La comunión con el Señor se rompe a causa de pecado. El Hijo de Dios, hermanos, toda vez le falla a su Señor, debe ir y pedir perdón y apartarse del pecado conforme instruye la palabra de Dios. Solo así se puede volver a la comunión. Siempre cuando hay errores, cuando hay pecados no confesados, el Hijo de Dios camina sin la comunión con Él. Hay cuentas pendientes que arreglar. Hay asuntos que deben ser puestos delante del Señor. Y sobre todo, no basta con la confesión, sino que aparte de ello sería la confesión y separarse completamente de esa mala conducta. Otro aspecto muy importante, hermanos, que debemos considerar y que refleja esa comunión que Enoc tuvo con Dios es el buen testimonio. ¿Qué es lo que los hombres miran en nosotros? ¿Es mi vida un reflejo del poder transformador de Dios? En realidad, ese es un gran desafío para el creyente en estos tiempos. Marcar la diferencia para bien.
atraer a otros a Cristo a través de una conducta que sirva como una invitación para aquellos que no obedecen a la verdad. Este aspecto es muy importante y para ello quiero hacer uso de las palabras que Pablo le escribe a los hermanos filipenses. Esto se encuentra en esta carta, en el capítulo 2 y versículo 15. Lo leemos en el nombre del Señor. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Gracias al Señor por su palabra. Es contundente la palabra del Señor. Es el llamado del Señor. Siempre pienso en lo que el Señor Jesucristo instruyó en su oportunidad. Luz del mundo, sal de la tierra. Marcar la diferencia para bien. Enoc sin duda alguna se distinguió por ello, porque su ejemplo y conducta fue notable. Y en ese ejemplo y conducta, sin duda alguna, se estaba cumpliendo la justicia de Dios. Todo a través de Enoc, el Señor predicó que todo aquel que podía y que quería obedecer su voluntad, podía seguir aquel ejemplo. El hombre aquel, un hombre llamado Enoc, conocido por su buena conducta, porque hacía todo diferente a la generación maligna y perversa en la cual le tocó vivir. Qué bendición es esta vida para nosotros en este tiempo. Otro asunto importante, hermanos, es vivir una vida de certeza y convicción, una seguridad. Sin duda, Enoc no se levantó un día pensando, dudando si Dios estaba con él o no. El hecho mismo de ser fiel al Señor le daba esa convicción, esta seguridad. Con las mismas palabras que también Pablo utilizó cuando le escribe a Timoteo su segunda carta en el capítulo 1 y versículo 12, en aquella famosa expresión, yo sé a quién he creído y sé que es suficiente para guardar mi depósito hasta aquel día. Esa seguridad, hermanos, de andar con el Señor, esa convicción. Los tiempos son difíciles y peligrosos también, pero el creyente está seguro en Cristo. Pero el creyente, hermanos, está seguro en Cristo mucho más cuando camina en obediencia al Señor y a su palabra. No podemos decir que estamos seguros en Cristo mientras nuestra vida camina en una total desobediencia al Señor. No, hermanos, para ello es necesario estar a cuenta con el Señor. Ahora bien, ese gozo que tuvo Enoc de caminar con Dios, ese poderoso testimonio también, una evidencia a través de las cuales los hombres vieron, no solamente que él caminaba con Dios, sino que lo hacía visible a través de su forma de ser. Ahora, cuando la palabra del Señor nos dice que Él fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y también dice que aunque fue traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, significa que la acción de Dios de trasponer a Enoc fue con el propósito de que él no viera muerte. Era también con el propósito de que su vida, de que cuando Dios lo llevó, su vida quedara marcada en la mente de los demás, de que fue una manera también que el Señor utilizó para honrar a su siervo. El verbo de trasponer indica un cambio de posición, es decir, fue trasladado de esta tierra donde él caminaba con Dios a la presencia de aquel con quien caminaba. Esto hizo Dios en la vida de Enoc. Por eso el testimonio de Enoc es muy similar al testimonio de Elías. Recordemos a Elías brevemente. En el primer libro de Reyes, capítulo 17, encontramos por primera vez mencionado a Elías. Qué tiempos tan difíciles en que Elías apareció. Una apostasía terrible en el pueblo de Israel.
una idolatría espantosa con la cual Israel había tocado fondo, y por si fuera poco, un rey malvado, Acab. Allí aparece Elías, y aparece con la autoridad de Dios. Y por eso Elías le dice a Acab: vive Dios en cuya presencia estoy. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Comunión con Dios. El hombre o el creyente que vive en comunión con Dios tiene la autoridad de Dios. El creyente que no vive en comunión con Dios y que es causa de mal testimonio, no solamente deshonra al Señor, al mismo tiempo su testimonio se debilita y las demás personas no le creen cuando él quiere hablar del amor de Dios. Estos son ejemplos muy importantes a tomar en cuenta. Ese testimonio marcó la vida de Elías también, del cual les estoy hablando en este momento. Y Dios lo tomó un día y lo trasladó al cielo en un carro de fuego. Y eso se produjo, hermanos, antes de que el juicio anunciado sobre Israel llegara. Esto es un ejemplo muy importante, es un testimonio valioso para nosotros también, hermanos. Un día el Señor nos llevará. Todos nosotros tenemos esa esperanza bienaventurada, que un día Cristo aparezca a la altura de las nubes por nosotros. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Hay una promesa del Señor. En primer lugar, si el creyente duerme, hermanos, con la fe en Jesucristo como Señor y Salvador, él tiene la seguridad de ir a la presencia de su Señor. Y aquellos que estén vivos a la venida del Señor por su iglesia también, hermanos, se unirán y todos nos uniremos en un solo grupo para ir al encuentro con el Señor. Hay una esperanza bienaventurada, hermanos, pero mientras ese acontecimiento tiene lugar, hay un llamamiento del Señor. Y el llamamiento es a vivir una vida agradable a Él. En estos días se ve sobre la tierra, se observa un mundo lleno de mucha maldad, de mucho pecado. Pablo le dijo a Timoteo, lo encontramos en la segunda carta, capítulo 3, versículo 1 al 5, que iban a venir tiempos difíciles y peligrosos. Hombres amadores de sí mismos, y está una larga lista, una lista poco deseable, hombres totalmente ajenos a la voluntad de Dios, viviendo en una terrible corrupción moral. Y sin embargo, en ese tiempo que nos toca vivir, recordemos la palabra del apóstol Pablo: irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En pocas palabras, hermanos, en este mundo malo, nosotros también podemos tener el mismo testimonio de caminar junto a Dios y de agradarle a Él. Necesitamos mucho la ayuda del Señor. Oremos mucho, por favor, hermanos, por nuestra vida espiritual. Que nuestra vida espiritual ocupe el primer lugar en nuestra agenda de oración al Señor. Y por supuesto, nuestra oración por la obra del Señor. Ha sido un gran gozo volver a compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Mi deseo es, como siempre, hermanos, que esta palabra encuentre un espacio en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a seguir adelante en el nombre del Señor, sin desmayar. Espero, si el Señor lo permite, que nos volvamos a encontrar en una próxima oportunidad. Mientras tanto, que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Hasta entonces.